una exposición que surgió a última hora, entre otras muchas cosas porque como que faltaba algo, igual que hay 3 imágenes de López Espí, pero faltaba algo antiguo más allá de los muñecos. Y a ver, hay muchos ilustradores que han pasado por los máster, eso está claro. Y además, en mi caso, o sea, que creo que se pueden dividir entre grupos, por hacerlo de forma que la gente lo pueda entender. Uno es vamos a ver, la piedra fundacional es Mar Taylor, que siempre se la consideraba, él se veía como diseñador de juguetes, pero Ken Coleman lo ha dicho hace unos minutos, o sea, Mark creó mucho más que el diseño de los juguetes. Mark fue un paso más allá, cosa que yo creo que no solo han terminado de reconocer lo que tendrían que reconocer, más allá de... También es cierto que de los diseños de Mark a lo que se hizo al final, fíjate, eso Mattel lo ha hecho hasta bien, yo creo, no sé si a propósito, sin querer. Cuando salió la colección Classic, se dedicaron a rescatar un montón de diseños antiguos. Y ahora también en la colección Masterverse han sacado un montón de diseños antiguos. De hecho, el diseño de la bestia, de Beast, que además viene en caja grande. De hecho, fue la primera figura que yo cogí de esa colección porque me pareció impresionante y además conocía el diseño original. Sí, 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 pero además está hecha, además la caja es enorme y además está muy calcada el diseño original. Como hizo Classic con el bárbaro, ese bárbaro que tú lo ves y dices, bueno, ¿esto qué pinta aquí? Pues es que era el bárbaro. O sea, por ejemplo, Masterverse, esa colección, antes lo comentaron Luis, Lucas y... Luis, Lucas y Néstor, perdón, que han hecho cosas buenas y una cosa buena ha sido rescatar diseños originales y además eso no en la caja pequeña, sino en cajas más grandes y que los ves muy bonitos. Y para mí, yo creo que sobre todo parte de la magia que tienen los másters son los diseños de esta persona. Pero después, no nos engañemos, o sea, un juguete se vende como persona como persona que estudió y ha trabajado mucho en el tema de marketing y publicidad, viene en base a un diseño. Entonces, a ver, por aquello, además es curioso porque es como cuando estaba hablando ayer con Nino Ade sobre el cómic que él ha desarrollado. Ese cómic está dibujado y entintado por 2 filipinos. Claro, ya la gente se ha olvidado, incluso las viejas generaciones, las nuevas, vamos, ni se lo plantean, que en los años 70 Marvel y DC se fueron a Filipinas y se trajeron, ni se sabe, porque además se los llevaron. O sea, Alex Niño ahora mismo está en Filipinas, pero Alex Niño, lo digo porque he tenido la oportunidad de conocer el Comité, es el conglomerado de editoriales Filipinas, que llevan 2 años, bueno, llevan 2 años consecutivos yendo al Festival de Angulén y presentan unas cosas increíbles. Y ellos dicen que la base fundacional son los grandes artistas, entre ellos Alex Niño, que todavía está vivo, y que son gente que se fueron y las grandes editoriales se los llevaron a Estados Unidos. Porque en ese momento, además, claro, estar mandando por correo, imagínense, de Filipinas a Estados Unidos a ver cómo podían llegar las cosas. Y el caso de Alex Niño, bueno, pues ese sigue siendo, de hecho hay un premio, el gran premio que se puede dar en Filipinas a un autor, lleva el nombre de Alex Niño. Pero uno de los señores que también era de por ese lado del mundo, que es Rudy Obrero, que fue, digamos, el primer ilustrador. De hecho, los primeros 4 minicómics no son cómics, son 4 libritos de ilustración y están hechos por Rudy Obrero. Y las primeras interpretaciones del mundo de los másters, del Battle Cat, del Castillo, son de Rudy Obrero. O sea, eso no hay que perderlo de vista. Lo que pasa es que después entraron en discordia, digamos que entraron en el grupo otra gente. Y a mí yo tengo especial pasión por la capacidad que tenía William George de meterte en un póster a todo el mundo, porque te metía a todo el mundo. Pero además es muy curioso, no sé si lo han planteado alguna vez. El estilo de Ernst Noren es muy fraseta, por decirlo de alguna manera. Y a ver, las portadas de Fraseta no son para niños. O sea, a mí a veces tengo la sensación de que o sea, yo por ejemplo, con el caso de los Mars tengo la sensación de que, aparte de que Mattel no sabía muy bien lo que estaba haciendo, ahora lo venden como que era el plan maquiavélico de sabemos lo que estamos haciendo, y yo creo que no. Es como las portadas de los Golden Book,
que fue ayer hablando también con Nino, porque su historia proviene realmente de la editorial Whitman, que publicaba los Golden Books. Las portadas de Ernoren para los Golden Books, que son unos míticos libros publicados en el mundo anglosajón, no tienen nada que ver con el interior. Nada. Y la forma en la que Ernoren presentaba todos esos monstruos, y yo tengo en casa colgado desde hace un montón de tiempo, un montón de años, la imagen de He-Man con el castillo Grayskull detrás, y esa imagen que a mí me parece maravillosa, que es el tiburón de ataque de Skeletor atacando, o sea, además la perspectiva es fantástica. Pero a ver, eso no es para niños. O sea, eso es una versión, es coger el estilo de Frazetta y trasladarlo al universo de Eternia. Pero con todo mi respeto, eso no son portadas para niños. Esa portada de Ernoren, del Speedor, que también está aquí en la exposición, que Raúl hizo exactamente igual, esa portada da muy mal rollo, hablando mal y pronto. O sea, vale que el juguete es alucinante, pero además el juguete encima tenía que se movía y encima el ruido que hacía. Pero es curioso cómo la concepción que se tiene de los ilustradores de los máster no tiene, o sea, Mattel Mattel cogió unos diseños maravillosos de Mark Taylor, son unos diseños orgánicos, unos diseños muy bonitos, los adaptó a nivel de juguetes, o sea, no respetó realmente el espíritu de Mark Taylor, pero cuando hacía las cajas, las hacía con el espíritu de Frazetta. Es como, o sea, me gustaría, o sea, imagino que si nos pudiésemos meter en la cabeza de la gente que lleva el marketing en ese momento, a saber, o sea, también Mattel tenía contratos con otra gente, todo lo que tú quieras. Yo, en realidad, he estudiado más la parte, por ejemplo, la parte de Maroto, la parte de López Espí. Aparte hay que entender que tanto William George como Ernoren hacían muchas otras cosas, no solamente hicieron. Lo que sí es cierto es que en los años 80, en los 70 y en los 80 sobre todo, se puso de moda coger a grandes ilustradores para hacer, igual que Jerry Lewis habló con Norman Rockwell para que le hiciera el cartel de lo que se llamó en castellano el Ceniciento, que la gente no lo sabe, pero es así, él fue a hablar personalmente con Rockwell. Para quien no lo sepa, o sea, si hay una persona que haya dibujado la forma de vida de los Estados Unidos es Rockwell. O sea, Rockwell, había una publicación llamada Saturday Evening, un magazine, una revista, y él hizo no sé cuántas portadas, o sea, yo qué sé. No, es que también ni quiero ni pensarlo. Y Rothwell fue el ilustrador que le dio, con todo lo que tenía, a la sociedad norteamericana. No sé si ustedes se acordarán de una película que se estrenó ya hace un montón de años, de William Dafoe y Jan Hackman, que se llama Art de Mississippi. Art de Mississippi está basado en la desaparición de tres activistas en pos de los derechos civiles que fueron asesinados, y se descubrió que habían sido asesinados, muchas gracias, que habían sido asesinados por un jefe de policía, el líder del Ku Klux Klan, vamos, por lo clásico, o sea, por el sur profundo. Y cuando Rothwell se enteró, hizo un cartel, de hecho el boceto es más duro que el cartel. El cartel es un tren de mercancías, o sea, esa ilustración es un tren de mercancías, que no puedes pararlo, pero el boceto es todavía peor. Y después Rockwell tiene una imagen, hizo una ilustración que cuando Barack Hussein Obama llegó a la presidencia, se la pidió prestada a la Fundación Rothwell, que es esa imagen de una niña afroamericana de este tamaño, protegida por 4 Marshall para ir a clase, que es de las cosas más espantosas que te puedes imaginar. O sea, el tema es que después tiene una imagen muy divertida entre comillas, claro, que es unos niños afroamericanos bajándose en un camión de mudanzas y unos niños caucásicos, cuando se llevaba ese concepto, que evidentemente es erróneo, o sea, unos niños negros, unos niños blancos mirando a los niños negros como diciendo, ¿qué hacen aquí? Pero la imagen de una niña de 7 años protegida por 4 Marshall, además la perspectiva de Rothwell tiene muy mala idea, porque se va la niña perfectamente y las piernas de los Marshall, pero los Marshall son enormes. Claro, cuando Rothwell hizo eso, nadie le podía discutir. O sea, Rothwell tenía la ideología que tenía,
era muy demócrata, era demócrata en el sentido real de la palabra. Y cuando Rockwell hizo eso, hay muchísima gente que se tuvo que revolver en su tumba, pero a Rockwell no le discutía a nadie, porque el mejor ilustrador, con todo mi respeto, respetando el resto, el mejor ilustrador que ha habido en los Estados Unidos a lo largo de su historia es Norman Rockwell. Y digamos que ese espíritu, el espíritu de vamos a hacer portadas, vamos a hacer carteles, las grandes empresas de juguetes, hace poco se murió, hace un año creo que o unos meses se murió el ilustrador de los cartones y las cajas de Action Man, que era británico. Lo mismo, o sea, las ilustraciones, eran ilustraciones, además era gente que trabajaba con óleo, cosas así, o sea, acrílicos, óleo, y hacía realmente cuadros. Y el Action Man, el G.I. Joe del año 64, el Action Man del 66, no quiero ser repollo, pero vamos, es mi juguete, lo ha sido toda la vida. Y tú ves las cajas, yo me he dedicado a recopilar cajas y cartones de Action Man porque me encantaban los dibujos. Y eso es de los años 60, o sea, a partir de los años 60, 70, se empezó a utilizar a grandes ilustradores para hacer eso, para hacer cajas de juguetes. O, bueno, que también el que empezó a hacer ese tipo de chaladura fue Warhol, haciendo la famosa lata que antes Warhol hizo un Superman precioso en un escaparate. O sea, es coger el arte contemporáneo, entre comillas, y trasladarlo a la vida social. Y yo creo que por eso Mattel recurrió eso, a Rudy Obrero, recurrió a Noren, recurrió a William George, pero en realidad tenían muy poco que ver. Y ya no están porque se acaban de ir, porque ya les tocaba, pero gracias a una editorial alemana hemos podido ver todas las ilustraciones de Esteban Maroto. Yo personalmente no las había visto todas en mi vida. Y las ilustraciones de Esteban Maroto dicen, bueno, esto no... Además, Maroto es el ilustrador por excelencia, uno de los grandes ilustradores del género fantástico, que paradójicamente Esteban Maroto trabajaba para el extranjero, pues no podía trabajar en España porque esas temáticas en la época que trabajaba Esteban no se podían hacer. Me parece muy acertado el hecho de llamar a Esteban para hacer las cosas, pero el trabajo de Esteban Maroto también es muy adulto. Y el trabajo de López Espí, que es un caso todavía más particular, pues López Espí es dibujante, además dibujante de cómic. Y todos los que estamos aquí, que no somos precisamente mayores, pequeñitos de edad, si leemos Marvel es por culpa de él. Otra cosa es que Vértice cambiara a Hulk por la masa y Daredevil por tan defensor, pero yo cuando lo conocí en Barcelona hace un montón de años, me acuerdo que lo primero que hice fue buscarme una portada de Daredevil, por razones obvias, por la relación que tengo yo con ese personaje, para que me la firmara. Entonces yo le conté eso, que yo había crecido. Cuando me preguntó qué hacía, le dije, mire, yo escribo libros teóricos sobre cómic. Y digo, ¿y usted es responsable? ¿Por qué? Digo, porque yo empecé a leer Marvel por sus portadas. Que en realidad es lo mismo, o sea, una editorial, fíjense que había las portadas que podía hacer, no sé, hay buenísimos portadistas en Marvel, como los hay en DC. Pues aquí en España entendieron que debían coger a un ilustrador, como es Rafael López Espí, para hacer las portadas de los cómics. Y normalmente había portadas de López Espí que tenían mucho que ver con el cómic y otras no tenían nada que ver. O no tenían todo que ver con... porque yo he tenido la oportunidad por relación profesional, de ver portadas de López Espí, que además López Espí pintaba este tamaño, no es... O sea, las portadas originales son de este tamaño. Y son increíbles, porque son increíbles, pero son cuadros. O sea, después, es que a mí me daría hasta grima poner la editorial Vértice sobre eso. Y ese yo creo que es el espíritu. Lo que pasa es que López Espí fue un poco más allá. López Espí no solo fue capaz de reinterpretar las ilustraciones de toda esta gente, sino hizo algo mítico, que son los dos stand-up de 1,80 con He-Man y Skeletor. O sea, es curioso en un país que ha tenido las mejores fábricas de muñecas del mundo, porque las mejores muñecas del mundo se fabrican en España. O sea, eso no tiene discusión. Pero que nunca ha sido precisamente muy apegado con el tema de los juguetes. Crease algo tan icónico, o sea, con Ghost que encargase algo tan icónico como los dos stand-up de He-Man y Skeletor. El año pasado yo llevé unas ilustraciones de López Espí a los amigos a Alemania
De hecho, muy divertido porque la presentación, yo llevé unas ilustraciones y la presentación de la fundación. Entonces, traduje los principios de la fundación y entonces se montó y era He-Man, Skeletor y los principios de la fundación, que eso se lo entregué a Paco y a Paco le gustó la idea. Dice, si es verdad, o sea, esta es una fundación que promueve, cuida y estudia, y López Espilla, dibujante de cómics, ilustradores, y el Santa Cruz Cómics, el Salón Internacional del Cómic y la Ilustración. Y además lo que hice fue utilizar, o sea, el diseño era el fondo de los cartones, He-Man, Skeletor y los principios de la fundación encima. Y la gente de los amigos se quedó, vamos, casi le da el síncope. Porque yo después lo que hice, yo tengo esas ilustraciones para imprimir póster a DIN A1, que es 1 metro. Y son impresionantes, o sea, ya 1 metro son impresionantes, a 1,80 m son increíbles. Y es curioso cómo la imagen, la iconografía que tenemos todos nosotros, que ya somos mayores de los máster, es una iconografía adulta. O sea, no hay ningún ilustrador que no sea un señor que ya tenga una larga trayectoria, o sea, empezando por Rudy Obrero, que además va a ser el primero, que fue el primero que hizo la caja del castillo de Grayskull. Mark Taylor tenía ya una larga trayectoria, pero era más joven, pero ya tenía una trayectoria. Pero todos los ilustradores que han trabajado en los másters son gente que tiene una trayectoria muy larga y además muy reputada, no son un cualquiera. Y es curioso que la mitología a nivel de ilustración de los másteres esté fundamentada en el trabajo de gente así. Ahora no, ahora evidentemente hay otra generación. Yo el año pasado tuve la oportunidad, de hecho estar sentado, fue fantástico, lo admito, de estar sentado hablando con Axel y con Simon Eckhart. Simon es el que está haciendo Masterverse y Axel es el que ha hecho Origin sobre todo. Y ya son mucho más jóvenes, pues son con mucho 40. Pero todo lo anterior, y eso me lo dijo a mí Axel, dice, no, si es que a mí me encantan las ilustraciones, dice, porque son de grandes ilustradores. O sea, yo sé que lo que voy a decir puede sonar muy sacrílego, pero si Rothwell hubiese sido más joven, yo creo que lo hubiesen planteado, no sé, ahora no recuerdo en qué año se murió Norman Rothwell, pero casi le faltó hablar con Robert para que hiciera las cosas. Te digo, a la entrada hay una serie de paneles y además hay una imagen muy icónica de He-Man dándole un puñetazo a Hordak, que eso es la portada de un cómic, de un Golden Book. Y dentro, sí, sale He-Man y sale Hordak, pero en ningún momento He-Man le da un puñetazo. Y evidentemente el He-Man que está dibujado dentro no tiene nada que ver, y el Hordak no tiene nada que ver. Entonces, en realidad, con las ilustraciones de los másteres se podía hacer una tesis doctoral sociológica de por qué Mattel, que es una compañía muy particular, comercial e ideológicamente hablando, decidió coger a esos ilustradores para hacer las portadas. Y al final, nuestra imagen, la imagen que nosotros tenemos, es curioso que nosotros, o sea, las generaciones que hemos crecido con los máster, tenemos ese mix entre la ilustración clásica y el juguete. O sea, el He-Man que dibujaba Ernoren no es el He-Man que nosotros teníamos. O sea, ahora sí. Ahora si tú coges un Classic o coges un Masterverse, sí puede ser el He-Man de Mark Taylor o el He-Man de Ernoren o el He-Man de Rudy Obrero. Pero el He-Man que nosotros sacábamos del blister, sacrílegos nosotros sacarlo del blister para jugar con él, ese He-Man no se parece en nada. O sea, no tiene nada que ver. O sea, el He-Man de Ernoren es Conan en rubito, por decirlo claramente. Pero no tiene nada que ver con el juguete. O sea, han tenido que pasar 40 años para que salga un He-Man, el que sacaron en Masterverse, que tiene la caja roja por el 40 aniversario, que me parece chulísimo, me parece... La idea en sí, o sea, es He-Man, pero ese He-Man sí se parece al He-Man de Ernoren. Pero los 40 años anteriores, quitando la etapa de Classic, tú los veías y decías, las figuras que trajo Raúl Barrero de Mondo, ay sí, eso sí es He-Man y Skeletor y el Battle Cat. Ese Battle Cat me recuerda mucho esa imagen, esa ilustración que además está sacada de perfil de Rudy Obrero con el Battle Cat levantando. Es así, pero las ilustraciones, tú ves el Battle Cat y ves la ilustración y dices, entonces parecen nada, más allá de que el gato sea verde, o sea, por decirlo claramente. Y yo creo que gracias a esas incongruencias, porque no deja de ser una incongruencia totalmente a nivel de marketing, es decir, yo te doy una imagen, abres la caja y no tiene nada que ver, o yo te doy una imagen, abres el cómic o el libro y no tiene nada que ver, yo creo que son las que han hecho grande a los máster. Porque si hubiesen llevado una línea como más
Por ejemplo, en el caso de Hasbro, con Star Wars, como eran imágenes, eran fotografías, cogían la fotografía del actor, lo ponían y sacaban el muñeco. El muñeco no se parecía en nada, pero bueno, jugabas con la nostalgia. Bueno, tengo Han Solo, aunque no se parezca al muñeco. Vale, pero era la foto. Pero es que aquí es eso, señor musculoso, no sé qué, no sé cuánto, pegándose con el malo de turno, pero yo me disculpo porque una cosa que no pude traer por una cuestión de espacio fue una figura de Mondo de Hordak, la especial. Ese Hordak sí es el Hordak que sale en la portada de Ernoren. Y el He-Man que trajo Raúl sí. Pero el Hordak, que para mí es una de las mejores figuras originales de los Masters, a mí me encanta esa figura. O sea, el diseño, la iconografía, hasta los accesorios y todo. Pues una figura tiene un diseño, como diseño, me parece un diseño precioso. Pero aún así, el Hordak que sale en las ilustraciones no se parece. Como la serpiente que sale en la ilustración de cuando tú comprabas, cuando te regalaban la serpiente, no se parece en nada. O sea, hasta un poquito muy plástico. Y en cambio tú ves esa imagen y dices, ostras, o sea, la serpiente da miedo. O sea, yo creo que, y además es que parece como que esas ilustraciones estaban pensadas para los padres, que eran realmente quien les daba valor. Aunque inconscientemente esas ilustraciones nos han acabado influyendo a nosotros. O sea, hemos crecido con ellas y al final también han provocado que a medida que Mattel ha ido evolucionando, o Super Seven, hayamos ido metiéndonos eso en Classic, que fue una colección pensada para adultos, no pensada para niños, que era mucho más cara, y ahora el caso de Masterverse, que es una colección también pensada para adultos, pero a unos precios mucho más razonables. Pero siempre ha habido como esa disonancia entre lo que tú me estás vendiendo fuera y lo que yo tengo dentro. El Spider, por ejemplo, no. El Spider es un juguete que tú ves la caja y lo ves y más o menos es lo mismo. Sí. Pero el resto, digo, Whitman estuvo sacando Golden Book de los Masters 3, 4 años. Yo que tengo todas las portadas, no solo eso, tengo todas las portadas. Bueno, y la mitad de esa exposición las cogí yo. Y es que no se parecen en nada. O sea, los cómics que hay dentro, dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la portada? Molan un montón, pero molan para poner, o sea, hay mucha gente que me ha dicho, jo, es que esto es lo que mola. De hecho, Nino me dijo en una de más, dice, es que estas portadas molan así, sin tipografía y puestas en la pared, no para el libro. O sea, yo no sé qué opinan ustedes, qué experiencia han tenido ustedes en base a eso, pero yo cuando estaba preparando esto, y lo clásico, o sea, en vez de memorizar datos, por ejemplo, Noren se murió en el 2015, porque después está también, pero ya es otro, es el Errol McCarthy, que es el que hacía las ilustraciones de los cartones, que de hecho hay una de mis fotografías preferidas de Raúl, es la que sale en el cartón de He-Man, que se ve He-Man, Tila y Man at Arts, que él ha hecho exactamente lo mismo. Pero claro, eran unas ilustraciones preciosas, pero el hándicap que tenían que estaban limitadas a un espacio muy pequeño, porque era el espacio del cartón. Hay algunas preciosas, porque hay unas muy, muy bonitas. De hecho, todas son muy bonitas, pero hay algunas, por lo que decían, lo que dijo Ken Coleman, había algunas que tú le podías echar imaginación. O sea, la ilustración te daba un pie a que tú siguieras pensando. Pero eso estaba detrás del blister, eso no lo veías de primeras dadas, tenías que darle la vuelta. Y normalmente muchas de esas ilustraciones terminaban en la basura sin casi ver, porque el niño cogía el blister, cualquiera de nosotros, cogía el blister, lo abría, sacaba el chisme y tiraba el cartón, entonces no se veía lo que había por detrás. Pero en el caso de cualquier ilustración de lo que estamos hablando, de eso, del castillo de Grayskull, el Battle Cat, el Panzer, el dragón, esas de William George, o yo qué sé, o el Rotor, yo qué sé, cualquiera de las cosas que hizo Noren, porque Noren hizo prácticamente todas, o esta ilustración de la que nadie habla, que se ven los monstruos prehistóricos, He-Man, sobre ese pterodáctilo que sacaron, que también me hizo una ilustración preciosa, es que eso no tenía nada que ver con lo que se veía después. Y lo curioso es que la gente se lo tragó. O sea, los niños no protestaron, los padres tampoco. Ya han pasado 42 años y fíjate, al final han tenido que crear nuevas colecciones. Y evidentemente ahora se cuida mucho porque Masterverse tanto tiene ilustración por los laterales, por detrás, y son ilustradores más jóvenes. Pero ese espíritu siempre ha estado ahí. Y yo creo que porque los pósters de Esteban eran más para promoción,
andaban por otros derroteros. Pero lo que es la parte real del mundo del mundo de los juguetes, el mito, la magia del mito se ha creado en, no te voy a decir en una mentira, porque no lo es, porque los juguetes a mí eso pareciendo, diga lo que diga la gente, unos juguetes muy, sobre todo muy imaginativos. Yo creo que la gran virtud de los juguetes de los másteres es que, salvo algunos que son más simplones, porque hay que vender, las cosas están así. Cuando contó ayer Daniel y Chris que ellos organizaban, porque en los últimos, los amigos no hubo, una competición de Roll Rister, del juguete. Es un juguete simploncísimo, pero el diseño es fantástico y encima te lo pasas pipa con él. O sea que son juguetes muy imaginativos, muy bien hechos en líneas generales, que han pasado, el tiempo les ha pasado muy bien. Yo creo que mejor que les ha pasado los juguetes de Classic, y no sé, Masterverse, porque acaban de salir. Pero que el mito de los Masters del universo está hecho con ilustradores adultos que no tenían ninguna relación con ese mundo y que encima pintaban lo que les daba la gana, porque en realidad pintaban lo que les daba la gana. O sea, ellas tenían una idea, pero sigo diciendo, esa serpiente enorme que se va a comer a He-Man, esa serpiente no salía en el juego, por lo menos en el juego que yo tuve, no sé, a lo mejor en otros sí. Y fíjense cómo hemos terminado. O sea, 42 años después seguimos hablando de lo mismo. Entonces, en realidad esta conferencia, esta charla tiene la razón de ser, es decir, dense cuenta de eso, de que hemos creado un mito en base a algo que no es real. Pero aún así te daba igual, o sea, tú veías la caja, el blister, te lo usabas como los indios, o sea, que no tenía... Ah, sí, sí. Ah, no, no, sí. Eso, vamos, eh, es que... ¿Sabes lo que pasa también? Que yo creo que siempre que se habla de esto, de los Masters, de G.I. Joe, de las Tortugas Ninja o de yo qué sé, de Star Wars, aunque Star Wars es distinto porque Star Wars parte de ya una base cinematográfica, ya algo en movimiento. Los Masters venían ya con un cómic y la evolución lógica fue cómic, juguete, serie de animación. O sea, es una evolución lógica, aunque les parezca que no, porque el cómic es la antesala de una serie de animación, es así de simple. Y eso, yo creo que en el caso de Star Wars cierto es que las dos primeras licencias que se firmaron de Star Wars fueron el libro por Bantam Books y el cómic por Marvel. Pero en realidad lo que lanzó todo fue la película. Pero yo creo que lo que siempre se olvida con este tema es eso, es la imaginación. O sea, el guión que tú tenías... es que yo creo que en eso tienes mucha razón en cuanto a que a veces el guión era divergente con lo que tú veías en la caja o era con la caja. La caja muchas veces te daba un punto de partida. Pero es curioso que son unos juguetes que tuvieron, además, en realidad los Masters en el mercado estuvieron a empujones hasta el 88. O sea, estuvieron 6 años, no estuvieron más. Porque la colección real son del 82. La presentación es del 81, el primer anuncio es del 81, pero en realidad la colección se mantuvo bien hasta el 88. Los fundamentos, digamos que los fundamentos gráficos de lo más del universo son adultos. O sea, es la conclusión que puedes sacar, porque todos los que trabajaron eran ilustradores adultos. O sea, gente que tenía una carrera. Digo, Esteban Maroto estaba pintando bellas princesas y bellas guerreras para Warren y para el mercado italiano y demás, y de repente se puso a pintar eso. O sea, que viene a ser un poco eso, o sea, que no es otra cosa. Y después te digo, el resto de los ilustradores, y Rafael López Espí era dibujante de cómics, ilustrador, se pone a hacer las portadas de Marvel y evidentemente como buen criterio lo llamaron, y crea eso, crea un He-Man que no deja de ser un remedo de Conan y un Skeletor, 3/4 de lo mismo. Que digo, no se parecen nada al juguete, más allá de, o sea, yo he visto las fotos. De hecho, está la portada en la exposición del libro Yo tengo el poder, que es el libro que cuenta la historia de los másteres en España, que además esa portada es una portada reutilizada de uno de los expositores que diseñó Mattel con Ghost y mejorada por López Espí. Yo he visto las fotos de la entrada de Con Ghost con el He-Man y el Skeletor.
Pero es que ese He-Man y ese Skeletor no existían. O sea, existían en tu imaginación, pero no existían en el mundo real. O sea, tú ves, por ejemplo, la Hordak, la caja no se ve Hordak, que es el escudo, es lo que tiene aquí el símbolo, una caja enorme, y después ves la figura. Pero estás jugando en otra liga. Pero en ese momento no, en ese momento tú veías una cosa en la caja, lo abrías y no tenía nada que ver. O no tenía... No, sí, a ver, no, no, y yo creo que de hecho, yo creo que esto ya es vamos a ver, es una apreciación personal y en ningún momento, o sea, lo más que puedo pretender es añadir otro punto de vista a lo que dijeron Néstor, Lucas y Luis. Yo creo que los másteres llegaron en un momento donde el mercado no ofrecía nada nuevo. O sea, el mercado pensaba en escala pequeña, más allá del muñeco de 12 pulgadas, pero es que el G.I. Joe hasta o sea, en las primeras décadas era un muñeco militar, tanto el G.I. Joe como el Action Man, como el Action Team alemán, como fue en su día el Action Joe francés o como fue el Hyperman en España. Y el resto era lo que era, o sea, y los G.I. Joe pequeñitos eran soldados, buenos o malos. Y los Masters era algo totalmente distinto. Yo creo que en cierta manera, yo creo que sí. Yo creo, a mí siempre me ha gustado, o sea, yo no soy un obseso de coleccionar los juguetes en caja porque me dé la chaladura, sino porque yo creo que la caja es una parte muy importante del juguete y de a lo que te conduzca el juguete. Pero es eso, esa es la historia. O sea, por eso podía plantear esto, empezar a darle datos, no sé qué, no sé cuánto, y digo, no, no. O sea, es que las bases son siempre las mismas. O sea, gente adulta, ilustradores adultos con una carrera detrás, que reinterpretaron los máster, pero es que sus máster existen es como, hay un universo de ilustradores que hicieron los máster allí, y después están los juguetes, la gente que diseñaba los juguetes que no tiene nada que ver. Sí. Hombre, yo creo que lo que sí son... Nada de cosas de ellos, sí. Yo creo que lo que sí hay que admitirle a Mattel es que Mattel se la jugó. Bien es cierto que tenía que hacerle contrapeso a su gran competidora, que además en ese momento todavía existía Kenner. O sea, en el momento que salieron los Masters, Mattel tenía que pelearse con Hasbro y con Kenner, porque Kenner era una empresa independiente. Después se la compró Mattel, la compró Hasbro, pero en ese momento Kenner tiraba o sea, Kenner no dependía del organigrama de Hasbro, como Tico tampoco dependía hasta que porque Tico la compró Toy Biz y Toy Biz la compró Marvel. O sea, que tenía serios competidores alrededor. Pero en realidad lo que sí hizo Mattel bien fue jugársela. En ese aspecto sí, eso no se lo voy a negar. Como la creadora una de las personas que impulsó Mattel, que fue la que compró la licencia de una muñeca suiza, porque Barbie era una muñeca suiza alemana, suiza del cantón alemán, para ser más fidedignos con la historia, si no recuerdo mal, y trasladarla y hacer la Barbie. O sea, tuvieron esa visión. Pero quizá en otras circunstancias, Mattel hubiese dicho, bueno, metimos la pata, estos prototipos no sirven para nada, a la basura. Pero por alguna extraña razón, no sé si han visto, yo quería verlo puesto, lo que pasa es que si pones uno solo, el problema de poner un anuncio es que tienes que contextualizarlo. O sea, un anuncio per se no sirve, porque tienes que darle tienes que situarlo en el momento. Y el primer anuncio de los Masters es impresionante. De fondo hay un montón de muñecos, sobre todo G.I. Joe y muñecos de Star Wars y demás. Y delante, ocupando toda la página, está He-Man. Que ese es el anuncio con el que se lanzó a nivel profesional, porque ese anuncio fue el que se utilizó en el Toy Fair, que es la feria del juguete en Nueva York, que es la feria del juguete por excelencia del mundo, aunque ya se hacen cosas en Europa a una escala casi tan grande,
para que la gente que vendía juguetes dijera, pues me merece la pena dejar esta parte de la estantería libre para poner estos muñequitos. Porque al final esto es tan simple como esto. O sea, lo que dijimos antes Ken y yo. O sea, Mattel inunda el mercado para que Hasbro no tenga espacio en sus estanterías. Ya está. O sea, no porque Mattel quiera... Mattel no es tonta y sabe que mientras más cosas hace, más problemas puede tener de stock. Pero así sabe que los otros no va a tener competidor. Y ellos confiaron, entonces sacaron ese, que era un anuncio, además un anuncio, hay de tamaño, no se crean que era un anuncio, no, un anuncio, tal cual. Y lo sacaron en revistas especializadas de juguetes, en revistas a nivel profesional, y después lo presentaron en el Toy Fair, y la gente se quedó a cuadros. Tú fíjense, ¿ustedes se han dado cuenta de que el primer surtido de Spawn son Master? El primer surtido de figuras de Spawn, el primero que sacó Top Toys, son Masters del universo. Bueno, llega más allá. Sí, perdón por el salto, sí. En los últimos números de la colección original de Star Wars, de cómic, o sea, los que se publicaron por Marvel entre 1977 y 1986, hay un número, y a esto le hago publicidad, no a mí, sino a la Fundación por haber publicado el libro, porque en condiciones normales, además como lo publicó en color, lo puedo decir. Hay creo que es el número 102 o 103, que son 107 y 3 anuales, que sale una representación de Luke Skywalker que es He-Man. Pero He-Man, o sea, no es Luke Skywalker, porque en ese momento ya los Masters estaban, o sea, los Masters empezaron en el 82 y ese cómic creo que es del año 85. Y es He-Man, no es Luke Skywalker. Y el primer surtido de Spawn, que el primer surtido de Top Toys, los dos primeros fueron los que desbancaron a los juguetes de Star Wars cuando salieron. Tú pones He-Man y pones Spawn y es lo mismo. Pero igual, o sea, después la evolución es totalmente distinta. O sea, unos van por aquí, otros van por aquí. Pero el primer y segundo surtido, todo el primer surtido de Spawn es He-Man, vestido de Spawn. Y es 10 años justo después, porque el primer surtido de Spawn, no, mentira, 12 años. El primer surtido de Spawn se presentó en el Toy Fair en 1994, después de que todo el mundo le dijera a McFarlane que siguiera pintando garabatos, que no iba a conseguir nada. Menos mal, fue menos mal. Siempre hay agoreros y esto le salió muy bien. O sea, se presentó 12 años después de que He-Man se presentase en el Toy Fair. No, mira, yo que me he pasado 30 años para tener todas las variantes de Spawn que salieron, en los primeros, todas. Las tengo todas. Me ha costado 20 años conseguirlas. En realidad, como figuras son muy malas. Pero no es... O sea, tú pones un Spawn 1 y un Spawn 9, y el Spawn 1 es... Bueno. Pero la idea, el diseño... Fíjense, aparte que McFarlane hacía cómic, pero fíjense que hasta es lo mismo. Las primeras figuras de Spawn venían con un cómic. Lo mismo que... Y el primer surtido de Spawn tiene el Spawn Car, el Violator Car y el Spawn Alley. Y eso es lo mismo que los Masters. O sea, yo no sé si... Yo he leído la historia y claro, no te cuentan todo. Pero, y además, los diseñadores van saltando de una empresa a otra, también es cierto. Pero es que el primer surtido de Spawn es el primer surtido de los Masters. O sea, fíjense la influencia que acabó teniendo la de Montre de colección. Y miren lo que hemos montado. O sea, aquí hay 2 exposiciones, 150 muñecos, hemos tenido 7 invitados, hemos tenido 2 lesiones magistrales, 8 charlas, se han hecho postales, ha habido una proyección 43 años después de que los muñecos salieran al mercado. Así de claro. A ver si llega a los 50. Es lo único que pido. Y ya a título personal lo que quiero dar las gracias a ustedes y a todos los que han venido porque hemos tenido siempre la sala a reventar. Y mi único sentimiento cuando presenté el proyecto, que originalmente no era digo, claro que los amigos Moto La Laguna
Convention 2025 iba a ser una exposición de fotografías de Raúl Barrero. Es que de lo que me siento orgulloso, y más teniendo en cuenta que yo vivo en el extranjero hace mucho tiempo ya, es haberles traído a ustedes lo que para mí está 2 horas de avión y para ustedes está a no sé cuántas, con escala en Madrid, no sé qué, no sé cuánto. Porque para mí llegar a Düsseldorf el año pasado fue coger un avión, estuve 2 horas y cuarto, aterricé, me bajé del avión, pregunté, cogí un tren y a los 20 minutos estaba en Neo. Y cogí una guagua al principio, pero después descubrí que andando de la estación de guagua al auditorio donde se celebra, está el hotel y la convención, eran 10 minutos. O sea, mi empeño no ha sido poner trastos en una vitrina y decir, mira, antes cuando dijo Lucas, Eduardo ha traído este muñeco, pues sí, la verdad es que yo tengo ese Skeletor, que es muy raro y muy difícil. Y además cuando hice la selección, dije, este tengo que ponerlo, porque solamente se comercializó aquí, sobre todo en España y en Italia. Pero eso es secundario, o sea, yo lo que he querido es traerles lo que yo tengo normalmente o en el país en el que vivo, o en Suecia, o en Alemania, o en Francia, que para mí están, eso, lo más lejos son 2 horas y cuarto. A ustedes les supone coger el avión de aquí a Madrid, hacer la escala en Madrid, que les pierdan la maleta en Madrid, que suele pasar, y después coger el avión para llegar a Alemania y no sé qué, no sé cuánto. Y a mí me supone, pues nada, no te rías porque es así. Y yo tengo un avión directo que directamente, o sea, y sin mayores inconvenientes. Entonces, mi mayor empeño, y por ende el mayor empeño de la Fundación y la persona que ha pagado todo, o sea, la persona que ha propiciado que esto exista, ha sido traerles a ustedes lo que, porque los alemanes ya es que tienen las 3 convenciones. Los amigos, Grey School y To Explosion. A falta de una tienen 3. Porque PowerCon dicen que la van a volver a hacer, pero PowerCon es como el Guadiana, aparece, desaparece, aparece, desaparece. Y ellos lo tienen todo. Y claro, una persona que va a Alemania coge un tren o un avión, las líneas interiores cuestan muy poco y el tren te planificas en nada. Ese es el principal. Y después, por ejemplo, eso, cuando yo descubrí los pósters de Trofabric, dije, joder, es que esto hay que enseñarlo. Y no se engañen, ahí no hay ninguno. Esa gente ha hecho 48 pósters. Y lo de las tortugas, ¿por qué está la exposición de las tortugas? Porque el dibujante me respondió. Fíjense el problema. Y le mandé un email en la página web y me respondió el mismo día. Después ya conozco personalmente a Ken, conozco personalmente a Raúl, conozco personalmente a la gente de Retrofabric, conozco a Will, por supuesto a la gente de Los Amigos, o a Nino, porque todos nos vimos en Los Amigos, y como llegamos todos antes y tuvimos un día de montaje, pues el día de montaje, claro, montabas y al final ibas saludando a gente, venían a saludarte, no sé qué, nos pasamos 2 días juntos y bueno, casi 3 días, porque en realidad el domingo todos desayunamos juntos y después cada uno se iba a cada mochuelo a su olivo. Y como los conoces personalmente, pero en realidad mi empeño, ni el empeño de Lucas, ni el empeño de nadie ha sido presumir, no sé qué, ha sido, vamos a sacar las cosas, ponérselas y que la gente las vea. Y sobre todo, teniendo en cuenta, porque yo he vivido en Península, he vivido en el extranjero, el tema de eso de que la gente parece que la insularidad existe. Son como las megas, o sea, las megas existen y la insularidad existe. Y traerse el montaje pues ha sido este. Y al final, miren, hemos montado una exposición de los másteres en el ayuntamiento. Y si quieren preguntar algo, bien, si no ya, vamos, son las 3:20. También es cierto que empezamos 1 hora más tarde. Si hay algo que preguntar, bien, y si no, pues a comer. Eso, ya está. Y gracias por venir. Vamos a ver. No, por favor. Yo encantado, mientras podamos estar haciendo esto, mientras todavía tengamos energía para hacer estas cosas. No, y yo sinceramente, yo tengo que dar las gracias porque yo sé que gente como usted que está ahí con el teléfono, gente como ustedes, gente como Luis, gente como Néstor, le han hecho una publicidad brutal a esto. O sea, yo lo tengo claro. O sea, a todo el que le gustan los másteres en esta isla y al lado han estado dando la lata porque esto es una apuesta muy arriesgada. Y ha habido momentos en la sala que no podías ver una vitrina. O sea, porque había tanta gente viéndolas que tú no sabías lo que estabas viendo. Y viendo las exposiciones, Raúl, que no quería dar una masterclass per se, porque no le va, ayer se pasó, no, que no le va. O sea, Ken es profesor, Raúl no. Ayer yo dije, no hace falta que dé una masterclass guiada, estaba hablando con 20 personas. Si ayer Raúl no habló en 1 hora con 30 personas, no habló con ninguna. O sea, Raúl le enseñó ayer su exposición y su técnica a todo el que la quiso escuchar. Que se trata de eso al final, o sea, esto no...
Por eso te digo que todo el mundo que se acercaba, él aceptó estar en la exposición, la gente venía, le hablaba, no sé qué, y la gente se le sumaba, y de repente estaba con 2, con 3, con 5, con 7. Pero que esto, vale, que oficialmente se presentó el 30 de diciembre, pero que en 4 meses se le ha hecho muchísima publicidad, porque ha venido gente a montones, o sea, ha estado entrando gente y gente y gente. Y eso se lo tengo que agradecer, o sea, porque también han sido ustedes los que han dicho, oiga, que vamos a hacer esto. Y mucha gente ha venido y además no pasaban por aquí despistadamente, venían a verlo. Y esa es la diferencia. Y al final es que esto es lo que dijo Daniel y Chris ayer. Esto es una reunión de amigos. Y de gente que quiere compartir con las generaciones que lo han ido perdiendo por muchas razones y las nuevas generaciones lo que nos gustaba. Es lo que te dice, el problema de esto es el relevo generacional. Pero bueno, es como todo. O sea, mientras estemos nosotros, mientras aguantemos nosotros... sí, sí. A ver qué pasa con ella.